¿Cuántas veces has hecho planes y nada salió como tú lo esperabas? Planes de trabajo echados a la basura, proyectos que solo se quedan en la maqueta, sueños que solo pasan cuando duermes, o incluso ministerios que parecían a la vista exitosos, pero todo se vino abajo. Y la pregunta que te haces, ¿por qué nada salió bien si todo parecía que iba a salir exitosamente? La respuesta es sencilla, pero muy importante, porque dejaste a Dios afuera de los planes que tenías. Bienvenido, esto es Adulam Podcast. Nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta nueva conversación. Estamos por iniciar un tema que es muy importante, en un tema muy especial en lo que a la toma de decisiones se refiere. Es por ello que te quiero invitar a que te quedes conmigo hasta el final. Y si no te has suscrito a nuestras plataformas sociales, hazlo en estos momentos, porque créeme que será de mucha importancia que nos apoyes llevando este proyecto a muchos lugares, a muchas personas. Así que, sin más, comenzamos con el tema de nuestra conversación en esta hora. El tema se titula Cuando hacemos planes sin Dios, fracasamos. Y está basado en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo sé que este, este texto es muy conocido por muchos cristianos, aunque también creo que es un texto muy conocido para muchos que no son cristianos. Y déjame leértelo textualmente como dice Jeremías 29, 11. La Reina Valera 1960 la estoy leyendo. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando hablamos de si no tomamos a Dios en cuenta acerca de cuando desarrollamos nuestros planes, vamos a fracasar. Yo creo que es un hecho del cual todos hemos en algún día cometido un error. Tal vez hemos tomado decisiones sin contarlas con nuestro Señor Jesucristo, sin contarlas con Dios. Y a la larga nos ha salido mal, todo ha fracasado porque lo hicimos sin contarlo con el Señor. Entonces, para mí es muy importante cuando yo veía este tema, veía lo importante, yo decía, Señor, ayúdame a poder apoyar o por lo menos enseñar un poco acerca de lo que es lo importante que tener a Dios en la toma de decisiones, en cualquier proyecto que tú puedas emprender, en los planes que puedas desarrollar. Mi consejo es que puedas tomar a Dios en cuenta en todo lo que tú vayas a hacer. Y para ello quiero entrar un poco en materia y déjame decirte que cuando no tenemos a Dios en nuestros planes, cometemos errores sin planificar sin Dios. Si no tenemos a Dios en nuestros planes, ese es el error más grande que nosotros podamos cometer. El problema es que muchos creen que pueden organizar sus vidas sin consultar a Dios.
Y cuando lo hacemos, pasan muchas cosas y dentro de ellas es que tomamos decisiones apresurado. Cuando nosotros estamos evaluando algún proyecto que vamos a emprender, algún trabajo que queremos realizar, y vislumbramos todo lo que queremos hacer, vislumbramos los proyectos, vislumbramos todos los pros, los contras, y a nuestro parecer creemos que todo está perfecto, que todo va a salir bien, pero si muchas veces no hemos notado, hemos dejado algo por un lado, y ese algo es consultar con Dios, preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Pero muchas veces como miramos ya todo realizado, ya todo está en el papel, ya todo está en los planes, ya todo lo tenemos, como nosotros decimos, controlado. Nosotros creemos que va a salir bien y tomamos esas grandes decisiones apresuradamente porque decimos, si dejamos pasar esta oportunidad, ya no vendrá otra. Pero creo que no importa si esa oportunidad pasa, si Dios dice que no, hay que dejarla pasar. No es porque hay que aprovechar el momento, no. Hay un eslogan popular que escuchamos comúnmente, que las oportunidades hay que aprovecharlas cuando llegan. Pero yo creo que deberíamos de cambiar, nosotros los cristianos deberíamos de decir, las oportunidades de Dios hay que aprovecharlas cuando llegan. No son cualquier oportunidad, porque hay oportunidades que pueden llegar a tu vida y que no son de Dios. Pero cuando tú tienes a Dios en cuenta en todo lo que tú haces, en tus planes, en tus proyectos, puedan venir de repente aquellas buenas visiones, aquellos buenos proyectos, aquellas buenas oportunidades. Pero si Dios no está ahí, déjalas pasar. No son tuyas. No es de Dios para tu vida. Porque peligras a fracasar si tomas decisiones apresuradas. Y uno de los errores que cometemos al planificar sin Dios es que tomamos decisiones apresuradas. Y al tomar decisiones apresuradas es que estamos siendo guiados por la emoción. La emoción no es lo mismo que la convicción. Son dos conceptos totalmente diferentes. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas porque estamos emocionados, porque queremos lograr, queremos acaparar la oportunidad que se nos está presentando. Y no estamos consultando si realmente Dios está en el propósito, si Dios está en el plan, si Dios está en el proyecto. Y como estamos llenos de emoción, entonces tomamos la decisión y cuando tomamos la decisión por emoción y no por convicción, entonces rotundamente vamos al fracaso. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no se mueve por la emoción. Dios es un Dios de convicciones. Y esas convicciones, aunque realmente, déjame decirte que de alguna manera cuando vienen proyectos de Dios, vienen esa emoción, sí, porque uno se alegra, porque va a ser un proyecto, un programa, un plan de Dios, pero esa emoción se vuelve en una convicción, en una seguridad de saber de que Dios está contigo en ese plan, de que Dios está contigo en ese proyecto, que Dios está contigo en todo lo que vas a emprender. No solamente es una emoción, es una convicción. La emoción se vuelve una convicción cuando Dios está en el asunto. Pero cometemos el error de planificar sin Dios, entonces hacemos las cosas por emoción. Y déjame decirte que cuando las cosas las hacemos por emoción, la emoción tarde o temprano se va a acabar. Pero la convicción, no. La convicción se aferra a ti. Tú dices, es que yo sé que Dios está conmigo. Es que yo sé que Dios me está apoyando. Es que aunque se vea difícil y aunque la gente te esté diciendo, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si mira, no, mira todo esto, yo no veo por dónde. Entonces, pero tú sabes que Dios
te lo ha hecho sentir, tú sabes que Dios está en el asunto, entonces no es una mera emoción, sino una convicción y tú estás seguro de que Dios va a llevar al éxito todo lo que estás haciendo. Así que no cometamos el error de planificar sin Dios, porque cuando planificamos sin Dios también seguimos nuestra propia lógica y no el propósito divino de Dios. La propia lógica nuestra nos lleva al fracaso. ¿Sabes por qué? Porque la lógica nos dice, mira, en este lugar queda, pero bueno, este negocio. La lógica, según la lógica del hombre, dice, ya sacamos todos los pros, los contras y sabemos que un negocio ahí va a dar la lógica humana. Pero en el propósito divino, Dios dice, no es ese el lugar. Me recuerdo cuando Dios me puso en mi corazón y en el corazón de mi pastor Noé Benítez el levantar la obra en la cual estoy pastoreando hoy. Y él me puso en la mesa 3 lugares y de esos de 3 lugares, para no hacerte larga la historia, había un lugar que no había nada, no había nadie. Mi pastor dijo, solo está el lugar para que usted vaya a predicar, no hay gente, no hay nada, solo está el lugar. Si usted quiere ese lugar, eh, lo enviamos, platicamos con los hermanos allá, platicamos con las personas encargadas allá y, y si Dios lo apoya, ahí estará, ahí estará y ahí prosperará. Y me recuerdo que yo fui al lugar y cuando vi el lugar lo miré solitario, un lugar que yo decía, ¿de a dónde va a llegar la gente? Y me recuerdo que la primera impresión mía, dije, yo creo que aquí tomé la decisión equivocada. Y me recuerdo que me fui para mi casa y luego comencé a orar al Señor y le dije, Señor, ¿tú me estás enviando ahí o soy yo el que estoy yéndome para ese lugar? Yo no quiero cometer un error, yo he pedido tu dirección, he pedido que seas tu presencia la que me oriente, la que me guíe. Y me recuerdo que el Señor me dice, aunque tú no veas nada, yo veo en ese lugar una iglesia establecida. Y me recuerdo que ese día, esa noche que estaba orando, el Señor no me llenó de emoción, me llenó de una convicción que Él tenía la iglesia de Dios de la profecía Adulán, que su comienzo fue en China Grove, no en Canápolis. Ese lugar se miraba no apto para que de repente se realizara una obra del Señor. Pero ese era el lugar que Dios había escogido para el inicio de la iglesia de Dios de la profecía Adulán. Y él me llenó de una convicción, no de emoción. La emoción me hubiese dicho, aquí este lugar no sirve. Este lugar no hay nada. Este lugar está vacío. Este lugar, mira, alrededor no hay gente, no hay casas. Y las casas que habían eran de americanos, ni siquiera de hispanos. Y mis ojos naturales decían, no puedes. Pero cuando estás lleno de la convicción y de saber que Dios está contigo, no importa. No importa el lugar donde Él te envíe, ahí Dios te hará prosperar. Pero es que muchas veces nos movemos por la lógica, porque decimos este lugar es estratégico. Para Dios no hay lugares estratégicos. Para Dios, Él mira un lugar y aunque no sea estratégico a los ojos humanos, Él dice, aquí yo voy a mover mi gloria y nada ni nadie lo va a impedir que Él se mueva. Así que cuando nosotros cometemos el error de planificar sin Dios, entonces nos movemos por lógica y no por convicción. Yo te pido en el nombre del Señor que no te muevas por la lógica, no te muevas por lo que tus ojos naturales estén viendo. Muévete por la convicción que Dios ponga en tu corazón. Si Dios está en el asunto, no importa las cosas, las adversidades que puedan venir ante todos los proyectos que emprendas.
Dios estará contigo y tú vas a ir hacia adelante. Me encanta lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 y versos 6, y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Eso nos lleva a confiar plenamente en él, no en nuestra lógica. Porque estamos hablando que cuando no ponemos a Dios en nuestros planes, vamos a fracasar. Y es que no lo ponemos porque nuestra lógica nos dice, es que ahí es seguro el éxito. Si Dios no está contigo, no te fíes en tu propia prudencia, no te fíes de tus lógicas. Fíate de Jehová con todo tu corazón, dice la palabra. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nuestra propia prudencia nos va a llevar al fracaso. Así que yo te invito en el nombre del Señor que no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Aprende a confiar total y plenamente en, en Dios. Y no cometas el error de planificar sin Él. Sin Dios, nuestros planes están incompletos. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el día de mañana y no tú. Posiblemente tú estás viendo todo lo que en este día de hoy está pasando y tú dices, wow, todo me está saliendo bien, pero tú no conoces el día de mañana. Dios lo conoce. Y Él dice, haz esto porque yo conozco el día de mañana. Por eso, sin Dios nuestros planes están incompletos. Cuando Él nos diga, haz esto, hagámoslo. Cuando Él nos diga, no lo hagas, no lo haga, obedezcamos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro. Él conoce lo que va a pasar mañana. Nosotros somos limitados por el presente. Dios no se limita por el tiempo. Dios fue ayer, Dios es hoy y Él será mañana. Para Él el futuro es historia. Y Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro plan, nuestro propósito, Él lo conoce. Él tiene propósitos, Él tiene planes para nosotros. Así que sin Dios nuestros planes están incompletos. Las consecuencias de ignorar los planes de Dios. Las consecuencias de ignorar los planes de Dios. Cuando Dios no está en el centro de tus planes, déjame decirte que van a venir muchas frustraciones a tu vida. Y créame que el que se lo está diciendo ha llevado muchas frustraciones. Todo por querer hacer sus propios planes. En nuestro país decimos, me he dado muchos chichotazos. No sé si eso lo van a poder interpretar ustedes, pero en otras palabras, me he dado muchos golpes por ignorar los planes de Dios. Y le he pedido al Señor que Él tenga misericordia de mí y redireccione mi vida cuando he cometido esos errores. Y bendito sea mi Señor que ha tenido misericordia de mi vida y que ha podido redireccionar mi vida, a pesar de que he ignorado los planes de Dios en muchos momentos, en muchas etapas de mi vida. Y he tenido consecuencias y me he sentido frustrado. Muchas veces me he sentado a la orilla de mi cama frustrado. Muchas veces me he sentado en el asiento de mi carro frustrado. Muchas veces he llorado frustrado en la presencia del Señor. Pero ha venido aquel pensamiento siempre y me ha dicho, lo que has estado haciendo, lo has estado haciendo por ti. No, porque no es eso lo que yo he tenido para ti. No es eso lo que yo tengo para ti. Entonces, cuando
nosotros no podemos negar que van a haber consecuencias cuando nosotros queremos ignorar o cuando nosotros ignoramos los planes de Dios para nuestra vida. Siempre van a haber frustraciones por eso. Siempre se van a cerrar las puertas. Cuando nosotros ignoramos los planes de Dios, las consecuencias es que las puertas se van a cerrar. ¿Y cuántas veces estamos tocando y tocando y tocando puertas y están pero con triple seguro? Nosotros decimos, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué toco esta puerta y está cerrada? Puertas que nosotros en algún momento teníamos abiertas se cerraron. Puertas que estaban de par en par cuando estábamos en los propósitos, en los planes divinos. Pero cuando nos salimos de los planes de Dios, cuando decidimos ignorar los planes de Dios, entonces las consecuencias de ellos es que las puertas se cierran. Yo no sé cuántas puertas tú tienes cerradas en estos momentos por ignorar los planes de Dios. Y por eso yo te pido que si tú estás pasando en ese tiempo, recapacites, reacciona, así como en su momento dado lo hizo el hijo pródigo. Reaccionó cuando miró que ya todo lo había perdido. Reaccionó cuando ya estaba a punto de decir, ok, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo aquí mendigando. El caso es que el hombre se le cerraron todas las puertas, malgastó su dinero, lo que su padre le había dado, porque todas las puertas se cierran cuando nosotros nos salimos de los planes divinos. Cuando nosotros decidimos ignorar los planes del Señor, esas puertas, aunque muchas veces las queremos tirar, jamás. Porque cuando dice su palabra que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y que cuando Él abre las puertas, nadie las puede cerrar. Así que no ignores los planes de Dios para tu vida. Solo porque no son lo que tú quieres, déjame decirte que son mejores los planes de Dios para tu vida. Son mejores. Aunque por este momento tú puedas decir, pero es que no es lo que yo quiero, no es lo que yo quería, pero es lo que Dios quiere para ti y Dios sabe por qué. No los ignores. Que eso no te cueste que las puertas se cierren solo por ignorar los planes del Señor. Y como estamos tocando puertas y tocando puertas y tocando puertas, entonces llega un cansancio innecesario. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque cuánta gente camina cansada, cuánta gente camina fatigada. Y no estoy hablando de ese cansancio que el trabajo produce. No, no estoy hablando de ese cansancio. Estoy hablando del cansancio, de aquel cansancio en el que nosotros decimos, he hecho esto, he tratado de hacer lo otro, busco esta manera, busco la otra, ya estoy cansado, no sé qué hacer ahora. De ese cansancio te digo. Y ese es un cansancio innecesario cuando tú estás en los planes de Dios. Si tú estás llevando a cabo los planes de Dios, ese cansancio no va a llegar a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú descansas en la providencia divina. Tú descansas en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque estás llevando a cabo los planes de Dios para tu vida. Porque estás llevando a cabo los proyectos de Dios para tu vida. Y créeme que los proyectos de Dios para tu vida son mejores que los que tú podrías haber tenido. Y eso trae más bien, en vez de traer un cansancio innecesario, trae una paz que tú jamás podrías explicarle a alguien lo que significa la paz que tienes cuando tú estás en los planes de Dios. Yo no sé cómo está tu vida en estos momentos, pero si tú estás cansado con ese cansancio innecesario, yo te invito a que descanses, a que vengas a la presencia del Señor,
a que vengas y le digas, Señor, ayúdame. Yo no quiero vivir cansado. Señor, perdóname si yo he estado ignorando tus planes y que por eso yo ahora estoy cansado. Perdóname. Yo no quiero vivir de esta manera. No porque Dios quiera que fracases, es que cierra las puertas. No es porque Dios quiera que fracases y vengas a ese cansancio necesario. Dios no quiere que fracases. Déjeme decirte que Dios no quiere tu fracaso. Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que nadie fracase. Dios quiere que todos seamos exitosos, que todos seamos bendecidos. ¿Mm? Pero ¿sabes qué? Si estás fuera de la voluntad de Dios, vas a fracasar, vas a seguir fracasando y fracasando y fracasando. Y eso va a producir un cansancio, un estrés, una fatiga, una depresión, que cuando se cae a ese nivel, ya no le siente nada de gusto a la vida. Pero hoy es el momento en el que tú recapacitas. En Primera de Samuel capítulo 15, verso 2, Samuel exhorta a Saúl porque Dios le había dado una orden a Saúl. Dios quería que Saúl cumpliera, que obedeciera una orden de él, que llevara a cabo sus planes, sus propósitos. Y entonces Saúl hace todo lo contrario. Todo lo que el profeta del Señor le había dicho que Dios quería que hiciera, hace todo lo contrario. Entonces Samuel le dice en este versículo 22, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es que es el meollo de todo el problema del ser humano, es que no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer al mandato de Dios. No nos gusta obedecer a los planes que Él tiene para nosotros. Nos enfrascamos, nos parece que nos empeñamos en querer desobedecer a los mandatos de Dios, al plan de Dios para nuestra vida. Que cuando hacemos lo que nosotros queremos, entonces el favor de Dios se quita de nosotros. La gracia de Dios se quita de nosotros. ¿Mm? El secreto del éxito es incluir a Dios en todo lo que hacemos. El secreto del éxito es incluir a Dios en todo lo que hacemos. Déjame leerte este pensamiento que tengo aquí. Dice, Dios no está en contra de tus planes. Dios no está en contra de tus proyectos. Dios no está en contra de tus sueños. Lo contrario, Él quiere ser parte de ello. Sin embargo, aquellos planes, aquellos proyectos, aquellos sueños que no sean de bien para tu vida, Él los va a quitar. Él los va a hacer a un lado. Aunque por mucho que a ti te gusten, por mucho que te empeñes a decir, esto es lo que yo quiero, Él va a decir, no, no es lo bueno. Pero ¿sabes qué? Dios no está en contra de que tú planifiques. Dios quiere que planifiques con Él. Dios no está en contra de que tú tengas proyectos. Él quiere que los proyectos los hagas con Él. Dios no está en contra de que tú sueñes. Dios quiere que tú sueñes con Él. Dios quiere que tú lo involucres en todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque el éxito nuestro es incluirlo a Él en todos nuestros planes. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo incluimos en nuestros planes, entonces Él nos guía. Porque cuando lo incluimos en nuestros planes, Él abre puertas. Porque cuando nosotros incluimos a Dios en nuestros planes, Él evita que cometamos muchos errores. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el día de mañana. Porque Él dice,
mi hijo mañana necesita esa puerta abierta porque está desarrollando mis planes, yo la abro. Mi hijo necesita que yo lo guíe porque él está llevando a cabo mi plan, yo lo voy a guiar. Porque cuando nosotros planificamos tomado de la mano de Dios, el éxito es rotundo. El éxito es rotundo. Cuando vayas a hacer planes, primero consulta con Dios. Consulta con Dios en oración. Consulta con Dios escudriñando la palabra. Consulta con Dios buscando su dirección por medio del Espíritu Santo. Porque no se trata de solo planificar, se trata de hacerlo con Dios. Y cuando lo hacemos con Dios, entonces vamos por camino seguro. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has tomado alguna decisión sin Dios que hoy en día no te ha salido bien? ¿Has tomado alguna decisión a la carrera? ¿Has planificado proyectos y te han salido mal porque no lo hiciste tomado de la mano de Dios? ¿Qué consecuencias has tenido de todo ello? Yo quiero que nos compartas tu experiencia. Yo sé que mucha gente puede ser bendecida con ese comentario que tú puedas hacer ahí abajo. Y yo sé que mucha gente va a ser bendecida. Mucha gente puede llegar a aprender de tus vivencias, porque nuestras vivencias ayudan a otros para que no puedan cometer los errores que nosotros cometimos. Así que no dejes de dejar tu comentario acerca de en qué tú fallaste al no poner a Dios como primero. ¿Qué consecuencias hubieron en tu vida? Y para nosotros será un placer poder leer tus comentarios. Te invito ahora que si no te has suscrito en nuestros canales, en nuestras plataformas sociales, lo hagas. Ya estamos llegando a la culminación del video, del podcast. Así que te invitamos a que también compartas nuestra conversación con tus demás amigos. Comparta, riegue la voz, diga, mira, escucha este podcast porque está muy bueno, va a ser de bendición para tu vida. Síguenos en las diferentes plataformas sociales y yo sé que será de mucha bendición. Y culmino con esto. No hagas planes sin Dios, porque cuando Dios está en tus planes, entonces no caminas solo, no decides a ciegas y sobre todo no fracasarás, porque hay diferentes fracasos. Muchas veces fracasar cuando Dios está en el asunto no es fracaso. Es que Dios te está enseñando algo. Es que Dios te está enseñando a caminar y a confiar en Él. Pero muchas veces fracasamos o tenemos éxito sin Dios y nosotros decimos estoy exitoso, pero realmente es un fracaso. Así que no hagas planes sin Dios. No hagas planes si Él no está contigo. No vayas a un lugar si Dios no va contigo. Haz lo que Él dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Para darlos una esperanza y un futuro. Eso es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes proyectos para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Dios no ha terminado contigo. Dios apenas está comenzando con lo que quiere hacer contigo. No te limites y no veas la situación en la que estás. Ve como Dios te ve. Mírate como Dios te mira. Porque Dios te está viendo con sus pensamientos y te está viendo más que vencedor, más que victorioso, más que exitoso. Así que Dios te bendiga
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.